Bueno, vamos a comenzar el segundo teórico de la materia, en el cual vamos a ver qué es la radioactividad, los diferentes tipos de desintegración radiactiva y los esquemas de desintegración radiactiva. La radioactividad, esto es muy interesante y muy importante, saber que es un proceso puramente nuclear, es decir, estamos hablando solo de transformaciones de núcleos. Después eso lleva aparejado transformaciones en los electrones y forman parte de lo que es el átomo, pero el proceso es puramente nuclear. Lo otro es que es un proceso espontáneo, es decir, no hay en la naturaleza forma de acelerarlo o limitarlo. Es lo que se denomina una reacción opuesta a la estabilidad. Es una reacción exoenergética, es decir, los núcleos liberan radioactividad para establecerse en forma más estable. Y esto, muy importante, es un proceso probabilístico. Si yo tengo un grupo de núcleos inestables, yo no puedo predecir cuál de ellos es el que primero va a decaer o desintegrar o desarrollarse en algo más estable, ¿sí? Tienen una cierta probabilidad todos los núcleos de hacerlo en un determinado tiempo, pero yo no puedo predecir eso desde un principio, ¿sí? Vamos a ver un poquito de historia. Cuando se descubrió la radioactividad, en 1895, Röntgen, que era un físico alemán en la Universidad de Augsburgo, produjo por primera vez radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondientes a los rayos X. En los años siguientes publicó algunos estudios sobre un nuevo tipo de rayos que fueron traducidos al inglés, al francés, al italiano y al ruso, y por su descubrimiento le dieron el primer premio Nobel de Física en 1901, ¿sí? Y esta es una de las imágenes que mostró en el año nuevo de 1896 de una mano con un anillo. En 1896, Henry Becquerel, ya lo vimos en la clase anterior, investigando con cuerpos fluorescentes como el sulfato de uranio y de potasio, descubrió esta propiedad de los elementos que liberaban radiaciones. En 1897, Marie y Pierre Curie utilizaron por primera vez la palabra radioactividad. Marie Curie también descubrió el torio y descubrieron otras fuentes de radiación que estaban en la naturaleza y que eran más poderosas que el uranio, el radio y el polonio. Y en 1899, Rutherford y Soddy descubrieron las partículas alfa, beta y las radiaciones gamma y describieron cómo era la transformación espontánea de los núcleos que eran inestables, ¿sí? También existen elementos radioactivos creados por el hombre y es lo que se denomina radioactividad artificial. En 1934, Irene Curie y Frédéric Joliot, Irene Curie es la hija de Marie Curie, fueron los que generaron los primeros radionucleidos artificiales, que son elementos con Z mayor a 92. Todos los elementos con Z mayor a 92 son artificiales. También son radioactivos y son artificiales algunos elementos con Z menor a 92, como el tecnecio, que es el que tiene un Z de 43, y el prometio, que tiene un Z de 61, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen estos radionucleidos artificiales? Haciendo bombardeos de neutrones, utilizando un reactor o acelerador de partículas que se denomina ciclotrón, y que hace poco tiempo, 1 o 2 años, recién tenemos uno en Córdoba para generar elementos radioactivos que son utilizados en diagnóstico por imágenes. Está ubicado en el Instituto Hulton, en la parte nueva sobre la calle Belgrano. La radioactividad, entonces, la definición es que es la transformación espontánea de un núcleo de un estado de mayor a uno de menor energía y liberando energía en ese proceso en forma de radiación. Dijimos que había elementos radioactivos artificiales, también hay elementos radioactivos naturales, se generaron cuando se generó la corteza terrestre. A medida que pasan los años van decayendo y transformándose en elementos más estables. Todos tienen un Z mayor o 30, todos los elementos que tienen Z mayor a 83 en la tabla periódica son radioactivos.
hay 14 elementos con Z menor 83 que también son radiactivos, como el potasio 40, el rubidio 87 y el vanadio 50. Y así es como vamos a ejemplificar una desintegración radiactiva. Vamos a poner el elemento o la letra que indica qué elemento es. A ese elemento le vamos a llamar elemento madre o nucleído madre, en el cual lo vamos a ejemplificar, dijimos, con una letra. La letra A la izquierda arriba, que es el número másico, que son el número de protones más el número de neutrones, y Z abajo a la derecha, que es el número atómico o el número de protones. Esta madre va a sufrir una desintegración radiactiva y se va a transformar en una hija que puede llegar a tener el mismo u otro símbolo químico, el Z a la derecha y el A a la izquierda, ¿sí? El A arriba a la izquierda. La madre y la hija tienen que diferir en A, en Z, o en energía. Algunos o todos los parámetros deben cambiar para decir por qué este elemento madre se transformó en esta hija, ¿sí? Lo que sí debe cambiar, seguro, es la energía y la masa. Siempre la hija debe tener menor energía y masa que la madre, por eso ocurrió esta transformación, ¿sí? Entonces, en una desintegración radiactiva siempre cambia la energía y la masa. Hay una pérdida de masa atómica precisa y por ende de energía. Entonces, si vamos al teórico 1, al perder masa, estamos perdiendo la energía asociada a la masa, ¿sí? Por lo menos eso, en esa transformación. Esta pérdida de masa / energía resulta en la emisión de radiación, es decir, dijimos también en el primer teórico que todo cambio debe poder explicarse. Entonces hay una disminución de energía en ese núcleo y debe poder explicarse de que se liberó la energía de alguna manera. Y esta energía se libera en forma de lo que llamamos radiaciones, y las radiaciones pueden estar formadas por partículas o por ondas electromagnéticas, que son las encargadas de llevar esa energía que sobra, digamos. Entonces, cuando hablamos de radiación en forma de partículas, se puede hablar de partículas primarias, cuando esas partículas salen del núcleo, o de partículas secundarias, cuando por esa transformación de alguna manera se generan partículas desde fuera de los núcleos, pero que también llevan energía. Entonces, como ejemplo de partículas primarias son las radiaciones alfa, beta positiva, beta negativa y los neutrones. Es decir, son partículas que salen con energía desde los núcleos durante una desintegración radiactiva. Y partículas secundarias se denominan a los electrones que de alguna manera se reorganizan en las órbitas y que cuando caen de órbitas superiores a órbitas inferiores liberan energía en forma de electrones acelerados, es decir, con energía cinética, que según el mecanismo en el cual se forman tienen diferentes nombres, pero son todos iguales, es decir, son electrones que tienen una carga negativa, que tienen una determinada masa y que están acelerados porque tienen movimiento. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando nos tenemos que cuidar de electrones a Auger o electrones de conversión o son todos lo mismo, es decir, son electrones con una carga negativa, acelerados por energía cinética, etc. Y adquieren otros diferentes nombres, como les dije, según el mecanismo en cual se forman. La otra forma de liberar energía que tienen los núcleos o los átomos serían las ondas electromagnéticas. Cuando estas ondas o la forma de energía sale del núcleo, se denominan ondas electromagnéticas primarias y que son los que se denominan rayos gamma. Lo mismo ocurre cuando se reacomodan los electrones desde fuera del núcleo, y cualquiera de las ondas emitidas desde fuera del núcleo por esa reacomodación de electrones son denominados rayos X. Ambas dos son radiaciones electromagnéticas que el daño que pueden generar depende de la energía que portan, es decir, podemos tener un rayo X con más energía que un rayo gamma. En general, los rayos gamma tienen mucha más energía que los rayos X, pero digamos que en su esencia son muy parecidos.
Vamos a ver ahora los diferentes tipos de desintegración radiactiva. Eso les va a permitir a ustedes saber con qué elemento están trabajando, qué libera ese elemento cuando trabajan y cómo nos tenemos que cuidar de ese elemento cuando los tenemos sobre la mesada o se lo vamos a inyectar a un paciente, etc. Bueno, la primera desintegración que vamos a estudiar es la desintegración de tipo alfa. La desintegración de tipo alfa se da en determinados núcleos que son inestables porque tienen Z y A muy altos, en la que la relación neutrones sobre protones es muy inferior a 1 y entonces para estabilizarse liberan una partícula que es muy pesada y que denominamos partícula alfa. La partícula alfa es un núcleo de helio, es decir, es un helio que tiene 2 protones y 2 neutrones, pero además tiene 2 cargas positivas, ¿sí? Son 2 protones y 2 neutrones y no tiene electrones, por eso se dice un núcleo de helio, eso es una partícula alfa. Fíjense que es muy pesada y tiene 2 cargas positivas. Todas las partículas alfa que libera un radioisótopo que emite partículas alfa tienen la misma energía, es decir, si emite partículas alfa con 3 megaelectronvolt, el átomo el núcleo del lado va a emitir partículas alfa con 3 megaelectronvolt. Obvio que otro núcleo de otro elemento puede tener otra energía, pero todas las que emite un núcleo de un determinado elemento tienen la misma energía. Vamos a ver que eso es distinto a las partículas beta, tanto positivas como negativas. Y este tipo de desintegración lo van a ver como amarillo en la tabla de radionucleídos, ¿sí? Entonces, para ejemplificarlo, en este esquema tenemos que un núcleo madre que tiene un determinado A y un determinado Z se transforma en una hija que va a tener A-4 y Z-2. Y en esa transformación va a liberar una partícula alfa que es la que se va a llevar la energía, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo del americio 241 que se transforma en neutonio 237, liberando en esa transformación una partícula alfa que tiene 2 protones y 2 neutrones y 2 cargas positivas. Vamos a pasar a la desintegración de tipo beta. Hay 2 tipos de desintegraciones beta, la que llamamos beta negativa y beta positiva. Estas desintegraciones se dan en núcleos que tienen una relación neutrones sobre protones por encima o por debajo de la línea de estabilidad, ¿sí? Estos núcleos, para llegar a ser estables, necesitan liberar una partícula que se llama beta. Estas partículas tienen una unidad de carga, puede ser positiva o negativa, ya vamos a ver, y las partículas beta tienen la misma masa que el electrón, ¿sí? Entonces, si yo me tengo que cuidar de un electrón acelerado, sería lo mismo cuidarme de una partícula beta negativa, por ejemplo. Con respecto a la energía, aunque sean liberadas por un mismo núcleo de un mismo elemento, pero son polienergéticas, presentan un espectro continuo de energías como está indicado aquí. Algunas tienen lo que se denomina energía máxima, otros tienen energía media, otras tienen otras energías y otras tienen energías mínimas, ¿sí? Entonces uno puede pensar como que una transformación que transforma una madre en una hija y hay una determinada pérdida de energía y toda esa energía se la tiene que llevar una partícula porque esa partícula a veces tiene más o menos energía y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la desintegración beta negativa primero, es la forma más frecuente de desintegración beta, queda por debajo de la línea de estabilidad, los núcleos que desintegran de esta manera están en celeste en la tabla de radionucleídos y de alguna manera tienen que aumentar su Z para ir acá y disminuir su N, ¿sí? Para llegar a ser uno de estos núcleos que están acá. Está celeste, como les dije, en la tabla de radionucleídos. ¿Y cómo es el mecanismo que ocurre dentro de ese núcleo para liberar energía en forma de una partícula beta negativa? En ese núcleo un neutrón se transforma en un protón, ¿sí? Un neutrón se transforma en un protón, entonces logra esto, tiene un protón más y un neutrón menos, se acerca a la estabilidad o llega a la estabilidad y en esa transformación libera una partícula beta negativa que también se le puede llamar electrón nuclear. En 1956 se descubrió lo que se denomina antineutrino, que es una partícula con masa ínfima
que recién se describió experimentalmente en 1998 y es una partícula que solo tiene energía cinética. Al solo tener energía cinética es la que se llevaría esa diferencia de energía que existen entre algunas partículas beta y no tenemos que cuidarnos del antineutrino porque al no tener masa no interactúa con la materia y por lo tanto no interactúa con nosotros. Entonces, ¿qué pasa en la desintegración beta negativa? En la transformación nuclear, ¿qué ocurre? Un neutrón se transforma en un protón, es todo lo que ocurre, pero en esa transformación se libera una partícula beta negativa y un antineutrino, ¿sí? Estos dos sumados llevan la energía de esa transformación, ¿sí? A veces, si la partícula beta negativa tiene la energía máxima, esto no existe, y si tiene la energía mínima, esto es lo máximo que puede ser. El protón queda en el núcleo y tanto la partícula beta negativa como el antineutrino se emiten, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo medio animado de cómo un neutrón se torna inestable, se transforma en un protón y ahí se libera la partícula beta negativa y el antineutrino, ¿sí? La emisión de partículas alfa que vimos recién, casi no la usamos, nosotros no la usamos en el laboratorio porque al emitir una partícula alfa que es tan pesada y con mucha carga es imposible o no se puede usar ese tipo de radionucleido para marcar una molécula biológica porque la emisión de partículas alfa destruye directamente la molécula que hemos marcado. Sin embargo, los radionucleidos que emiten beta, principalmente beta negativos, son los más usados en el laboratorio, tanto de diagnóstico como de investigación. Entonces, los emisores beta puros, utilizados principalmente en laboratorios de investigación o de diagnóstico, son el tritio, el fósforo 32 y el carbono 14. Todos ellos son emisores beta puros. También ocurre una transformación en el átomo cuando esto ocurre, porque si estamos hablando de que estamos generando un protón de alguna manera, algo tiene que ocurrir para que el átomo siga siendo neutro, ¿cierto? Entonces tenemos una madre que tenía un A y un Z que se transforma en una hija que tiene el mismo A, porque cambia un neutrón por un protón, el A no cambia, pero sí tiene un protón más, que liberó una partícula beta negativa y un antineutrino, y de alguna manera tiene que tomar un electrón del medio para que ese átomo siga siendo neutro, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la desintegración beta positiva, que es la forma menos frecuente de desintegración beta y que se da en átomos que están, en núcleos que están por encima de la línea de estabilidad, pero además hay otro mecanismo que también sufren estos núcleos para ser estables y que es más importante que este. La desintegración beta positiva, por lo tanto, es la menos frecuente de las desintegraciones beta. Se dan núcleos que están por encima de la línea de la estabilidad, están en rojo o en rosa en la tabla de radionucleidos. ¿Y cuál es el mecanismo que ocurre en el núcleo? Es la conversión al revés del anterior de un protón en un neutrón, porque este tiene que bajar un protón y aumentar un poquito un neutrón para pasar a ser estable. Se transforma entonces un protón en un neutrón. Se libera en esa transformación una partícula beta positiva, que le podemos llamar electrón positivo, le podemos llamar partícula beta positiva, o también la podemos conocer con el nombre de positrón. Y también hay un neutrino que, como dijimos, es masa ínfima y que tiene energía cinética y que es la que se llevaría la diferencia de energía si esa partícula beta positiva sale con menos energía que la energía máxima de la transformación. La desintegración beta positiva, cuando vemos la transformación nuclear, es que un protón se transforma en un neutrón y en esa transformación libera una partícula beta positiva y un neutrino. La energía máxima de la transformación se la llevan estas dos partículas, el neutrón queda en el núcleo y estas se emiten, ¿cierto? Y acá tenemos de nuevo un ejemplito. En este caso, en que vamos a tener un protón menos, porque la madre tenía un protón más que la hija, de esta manera, de alguna manera, el positrón sale despedido
y también hay un electrón de las últimas órbitas que se funde con el medio. Dijimos que esta es una de las que menos ocurre, la transformación beta positiva, porque tiene una restricción energética. Esta transformación solo ocurre si la diferencia entre la hija y el núcleo hijo y madre es mayor a 1,022 megaelectronvolt. Si es menor de que eso, los núcleos que están allí por encima de la línea de estabilidad se transforman en núcleos estables mediante otro mecanismo que se denomina captura electrónica. Entonces la captura electrónica se da en los mismos núcleos o núcleos parecidos que están por encima de la línea de estabilidad que los que desintegran mediante beta positiva. Están igual, rojo o rosa en la tabla de radionucleidos, solo que en el cuadradito dice o captura electrónica o beta positiva. Los niveles de energía entre la madre y el hijo pueden ser mayores o menores de 1,022 megaelectronvolt. Si son mayores de 1,022 megaelectronvolt, según el elemento, desintegra mediante la liberación de una partícula beta positiva o captura electrónica, mientras que si son menores los valores de diferencia de energía, es solo captura electrónica por la restricción energética que hablamos recién sobre las emisiones de partículas beta positivas. ¿Cuál es el mecanismo que ocurre aquí en lo que se llama captura electrónica? El mecanismo es que el núcleo capta un electrón orbital y lo combina con un protón para formar un neutrón, ¿sí? Entonces, ¿qué electrón toma? El de la órbita más cerca. ¿Y qué se emite en esta desintegración? Se emite un neutrino que tiene masa ínfima y energía cinética. Entonces, fíjense lo que ocurre. Si vamos a lo que les dije recién, ahí estamos emitiendo algo que tiene energía, pero nosotros no deberíamos cuidarnos cuando estamos con un elemento que desintegra mediante captura electrónica, porque dijimos que de los neutrinos o antineutrinos no tienen acción con las materias, pero no es así. Fíjense lo que ocurre en el núcleo. El protón se combina con un electrón, se transforma en un neutrón y desde el núcleo no se emite nada que debamos cuidarnos, se emite el neutrino. Pero ¿qué pasó en el átomo? Este electrón que fue tomado de la órbita más cercana al núcleo deja un espacio que es ocupado por electrones que están en las órbitas superiores, ¿sí? Entonces, allí a un electrón, cuando cambia de una órbita externa a una interna, libera rayos X que se denominan, en este caso, rayos X característicos. ¿Por qué se llaman característicos? Porque desde esta órbita a esta órbita va a tener una determinada energía, de la órbita esta a la que sigue una determinada energía, etc. Van a ir cayendo desde órbitas externas a más internas cada uno de los electrones para ocuparse su lugar. Entonces, luego de una captura electrónica, nosotros nos debemos cuidar de los rayos X, que no es otra cosa que energía electromagnética. Pero además, ese rayo X, cuando sale despedido, es muy posible que choque con algún electrón que está en las órbitas exteriores. Si choca con algún electrón de las órbitas exteriores, le entrega energía a ese electrón y ese electrón sale despedido con energía cinética y tenemos un electrón con energía cinética y una carga negativa que está viajando y que es igual que una partícula beta negativa. Entonces, de una captura electrónica desde el núcleo no sale nada que nos debamos cuidar cuando estamos trabajando con estos elementos, pero sí vamos a tener que cuidarnos de rayos X característicos, de electrones acelerados, que en este caso se llaman electrones Auger, por la forma en que se generaron, pero son electrones acelerados muy parecidos a partículas beta negativas. Y el último tipo de transformación es lo que vamos a llamar desexcitación o transición isomérica. Este tipo de radiación se da en lo que se denominan isómeros nucleares. Los isómeros nucleares, los vimos en la primera clase, son núcleos que poseen igual Z e igual A, pero que de alguna manera esos protones y neutrones en el núcleo están
organizados de una manera que tienen un poquito más de energía que lo que pudieran tener con otro tipo de organización. Entonces, aquí la madre y la hija va a ser la misma, solamente van a disminuir su energía y para disminuir de energía lo que van a hacer es liberar radiación electromagnética. Entonces, estos isómeros nucleares dijimos que tienen igual Z e igual A, pero difieren en su contenido energético. Tienen una configuración nuclear diferente. Organización de las partículas dentro del núcleo, nada más que eso. Las desintegraciones anteriores, las que vimos, los pueden dejar así excitados y de esa manera estos núcleos pueden disminuir sus estados excitados, que los llamamos estados metaestables, a un estado estable que llamamos nivel fundamental. Entonces acá si ejemplificamos la energía en esta flechita, tenemos el núcleo excitado que tiene un Z y un A, que quedó así porque liberó una partícula beta o porque tuvo captura electrónica o porque liberó una partícula alfa positiva y de alguna manera hace un cambio de su reorganización nuclear, llega al nivel fundamental y ahí se queda tranquilo, pero en ese cambio libera energía potencial en forma de radiación gamma o energía electromagnética. La llamamos gamma porque sale del núcleo, ¿sí? Y a esos elementos metaestables se los puede considerar en la naturaleza si tienen un tiempo de vida, que eso ya lo vamos a ver a ese concepto de T1 medio o tiempo de vida, mayor a un segundo. Si tienen mayor a un segundo se los denomina entidades diferentes. Y es muy útil, por ejemplo, yo les conté que Córdoba tiene un ciclotrón que produce radionucleídos. Uno de los radionucleídos que produce es el tecnesio 4399 metaestable. Este elemento se usa para diagnóstico por imágenes. Y la mitad de lo que se le incorpora al paciente, en 6 horas, desaparece o libera energía electromagnética porque es un isómero nuclear del tecnesio 4399. Entonces, se genera el tecnesio 4399 metaestable, se inyecta al paciente con eso, se lo cita a las 3 horas, se le hace el diagnóstico por imágenes, teniendo en cuenta la radiación gamma que ese paciente está liberando por lo que se le inyectó, y en 6 o a lo sumo 12 horas, ese paciente ya no tiene más tecnesio 4399 metaestable, por lo tanto, no está irradiando a toda la gente que está alrededor de él. ¿Y qué tiene dentro de su organismo? Tecnesio 4399, que tiene una vida media de 2 a 10 por 10 a los 5 años. Por lo tanto, ese paciente no va a emitir nada y va a eliminar ese radionucleído en forma de transpiración, respiración, orina, etcétera, mucho antes de emitir alguna radiación. Entonces, es un elemento que se produce en un ciclotrón, que libera radiación gamma en muy poquito tiempo, luego se transforma en un elemento que podríamos llamar superestable, no es estable, pero es muy estable, y este mecanismo lo hace por transición isomérica, emitiendo fotones, ¿sí? Otra forma de que ese núcleo se estabilice es por lo que se denomina conversión interna. Estos dos mecanismos están en blanco en la tabla de radionucleídos. La emisión de fotones, que es la que le expliqué recién, es cuando, por ejemplo, tenemos acá 2 neutrones y un protón, pero cambia la reorganización, se libera un fotón de energía gamma y esto sería la emisión de fotones, que es la forma más frecuente en que un núcleo que está un poco activado de alguna manera pase a la estabilidad. Entonces acá tenemos un ejemplo de un núcleo que desintegra mediante la liberación de partículas alfa, deja al nucleído hija en un estado excitado y de alguna manera eso libera, ese núcleo excitado libera radiación gamma, ¿sí? Ahí liberó la partícula alfa negativa y ahora ha quedado excitado y libera radiación gamma. Es decir, en el mismo acto, digamos.
Y el otro mecanismo de que ese núcleo pase a ser estable es este que denominamos conversión interna, en que a veces complete o reemplaza la emisión de fotones, y que el mecanismo por el cual se da la conversión interna es el siguiente. Este núcleo, que de alguna manera está excitado, comienza a tener interacción electromagnética con los electrones orbitales que están cerca de él, y le transfieren su energía al electrón orbital. Por lo tanto, el núcleo ya se estabiliza, pero al transferirle la energía a ese electrón orbital, ese electrón toma esa energía y la convierte en energía cinética y se transforma en un electrón denominado de conversión. Fíjense todo lo que ocurre aquí fuera del núcleo por esta envío de energía al electrón. Este electrón sale despedido como electrón de conversión. Su lugar lo ocupa un electrón de órbitas superiores, por lo tanto tenemos rayos X característicos. Cualquiera de los dos, tanto el electrón de conversión como el rayo X, puede pegarle a uno o chocar con un electrón de la órbita y de esa manera acelerarlo, y tenemos lo que llamamos electrones Auger. Entonces, luego de una conversión interna, estamos teniendo que cuidarnos si estamos trabajando con un elemento de este tipo, tanto de electrones de conversión como de rayos X característicos, como de electrones Auger. Eso es para que lo tengan en cuenta en el momento de estudiar el tema de las desintegraciones radiactivas, pensando en que podemos trabajar en el laboratorio con cualquiera de estos elementos y cómo hacemos para cuidarnos dependiendo de la radiación que alguno de ellos emite. Entonces, esto es un ejemplo para finalizar de las radiaciones nucleares. Dijimos que las que salen del núcleo se llaman primarias y tenemos la radiación alfa, beta negativa, beta positiva, gamma y los neutrinos. La naturaleza, es decir, cómo están compuestas, estos son electrones, carga negativa, estos se pueden llamar positrones, antielectrones, partículas beta positivas, tienen la carga positiva y la misma masa que el electrón. Estos son energía electromagnética, estos no tienen masa, por lo tanto no nos tenemos que cuidar de ellos. La masa que tienen, la carga y la energía que pueden llevar según el elemento que los está emitiendo. Para finalizar les voy a mostrar cómo vamos a describir o cómo vamos a esquematizar una desintegración radiactiva. Esto es la representación gráfica de las transformaciones que sufre un radionucleido al desintegrar, y en esta transformación, que siempre se la tomamos en los parciales, tenemos que indicar la naturaleza y energía de las radiaciones. ¿Eso qué significa? Naturaleza, es decir, si es alfa, beta negativa, beta positiva, captura electrónica, etcétera, tiene que estar escrito. La energía que tiene esa partícula o esa radiación, que significa la energía de diferencia entre la madre y la hija. Los diferentes pasos de la transformación, porque a veces no es puro, es decir, no emite solo una beta de una determinada energía, sino que una beta y después una gamma, y el porcentaje de átomos que desintegran de una determinada manera. Y es muy fácil, como les muestro acá. Se hace una ordenada en donde está la energía, y la energía como se indica como un megaelectronvolt. El 0 sería la parte basal y está la energía. Allí se pone a la madre, que está en un estado excitado, con su A, con su Z, con la rayita esta que indica la cantidad de energía que tiene, y el T este es el T1 medio o un tiempo de semidesintegración, que ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí sería a los 3 estados que puede variar en el medio liberando energía. Si aumenta el Z, vamos a hacer una raya hacia acá. Si el Z queda igual, la rayita es derecha, y si el Z disminuye, la raya es inclinada para la izquierda. ¿Sí? Porque esto es el Z. ¿Sí? Entonces, desintegración de tipo alfa, Z-2, la flecha bien inclinada hacia la izquierda, y su hija, que tiene A-4, Z-2. Aquí se pone alfa, la palabra alfa, y el porcentaje de núcleos que desintegran por ese mecanismo. Aquí, por ejemplo, una desintegración beta positiva en el que solo
un Z menos se tiene, así que también tenemos una inclinación hacia la izquierda, y acá tenemos una inclinación a la derecha cuando hablamos de beta positiva, de beta negativa, perdón. Y por ejemplo tenemos otras desintegraciones que son en dos etapas, por ejemplo esta que es beta negativa, para dejar a una hija en estado excitado que tiene esta energía, pero después llega al nivel fundamental por emisión de fotones, como está aquí liberando unas de energía electromagnética, ¿sí? Entonces acá tenemos los diferentes ejemplos que ustedes la tienen en la tabla, en la guía de trabajos prácticos. La desintegración de carbono 14 que emite partículas beta, a esto le llamamos un emisor beta puro porque el 100% de las partículas, del 100% de los núcleos de carbono 14 desintegran emitiendo beta con una sola energía. Este es el fósforo 32, también emisor beta puro. El yodo 53 tiene una primera parte de captura electrónica y después tiene conversión interna y tiene emisión de fotones para darte el uro 125. Bueno, todos estos ejemplos lo tienen en la tabla de radionucleidos. En la guía de trabajos prácticos. Bueno, las condiciones para que los núcleos sean estables las vimos en la clase anterior. Entonces, la línea de estabilidad, dijimos entonces que los que están por acá arriba van a desintegrar para transformarse en estos por captura electrónica o desintegración beta positiva. Los que están aquí son todos celestes, son todos celestes y van a desintegrar aumentando el número de protones para formar parte de estos negros estables, ¿sí? Y si uno tiene la tabla de radionucleidos y sabe cómo va cambiando el núcleo en cada desintegración, uno puede seguir lo que se denominan cadenas o series de desintegraciones, como series, por ejemplo, del estroncio, que libera una partícula beta negativa y se transforma en este elemento, libera otra partícula negativa y se transforma en este elemento, etc. Y este elemento ya es estable. Pero hay otras series que son súper largas, como la serie del uranio 238, ¿sí? Entonces fíjense, hay series radiactivas que se denominan naturales. El torio, el plutonio, el uranio se formaron y son elementos naturales, inestables en la naturaleza. En un periodo enorme de años se van transformando en un elemento estable y fíjense que la mayoría de ellos termina siendo plomo. Por eso el plomo es uno de los elementos que más hay en la naturaleza, ¿sí? Este elemento, como el torio 232, luego de muchas desintegraciones, se transforma en plomo 208, este otro en plomo 209, etc. Entonces se denominan serie del torio, serie del neptunio, etc. Eso ocurre en la naturaleza todo el tiempo, ¿sí? Entonces acá tenemos la serie del torio, fíjense todas las transformaciones que sufre desde torio 232 hasta transformarse en plomo 208, que es un elemento estable y quedar en la naturaleza de esa manera. Y así las diferentes otras series que uno puede seguir conociendo cómo van disminuyendo o aumentando según los nucleones en el núcleo, según el tipo de desintegración que ocurre. Bueno, hemos terminado entonces este teórico, que es el segundo teórico, en el que hemos aprendido qué son las radiaciones, y la idea es que sepan qué ocurre en el núcleo, pero principalmente sepan qué se emite y cuáles son las características de lo que se emite, porque eso nos va a permitir saber con qué elementos estamos trabajando para saber cómo blindarnos, cuidarnos, distanciarnos, etc. Nos vemos en el próximo teórico. Facultad de Ciencias Químicas.